Hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida. Los libros que yo escribo no están en mi biblioteca. En lugar de un libro tuyo, es la biblioteca de otro. Podrás beber, fumar o drogarte. Podrás ser loco, homosexual, manco o epiléptico. Lo único que se precisa para escribir buenos libros es ser un buen escritor. Eso sí, te aconsejo no escribir drogado, ni borracho, ni haciendo el amor con la mano que te falta, ni en mitad de un ataque de epilepsia o de locura. Hola, soy Martín. Hola, yo soy Elena. Hola, soy Paula. Hola amigos, hoy vamos a hablar del texto escrito por Abelardo Castillo llamado El Marica. Continuemos. Bueno, vamos a partir con el contexto histórico de Argentina y entre las décadas de 1920 y 1980. Entonces, esas décadas se les conoce como la década infame, las cuales hubieron dos golpes de estado. El primero, que derrocó a Hipócrito Yrigoyen en 1930, y después el segundo, que fue derrocado por movimientos revolucionarios, las cuales derrocaron a Ramón Castillo en 1943. En esas épocas se encontraban grupos que eran los nacionalistas liberales, los católicos y principalmente los comunistas. Ellos generalmente discutían el rol de los intelectuales y los vínculos del arte con la política. Escritores y artistas se comprometían con su presente y buscaron respuestas ante la crisis e impulsaron gran cantidad de eventos culturales. Mediante esto, publicaron libros, ensayos, hicieron obras de teatro y organizaron muchas revistas. Bueno, Abelardo Castillo, el que escribió El Marica, nació en 1935 en Buenos Aires y murió el 2 de mayo del 2017. La causa de muerte fue neumonía. Él se caracterizaba por escribir novelas, ensayos, obras de teatros y cuentos. Bueno, Abelardo Castillo se muda a la ciudad costera San Pedro, donde vive con su padre hasta los 18 años, en 1946. Luego, en 1959, gana su primer premio de la revista Gaceta Literaria por su obra de teatro El Otro Judas. Después, junto a dos compañeros, Arnold Libermani y Humberto Costaini, hizo una de las revistas más largas de Argentina, llamado El Escarabajo de Oro. Esta revista era caracterizada por ser de ideología de izquierda y por su adhesión al existencialismo. También era considerada una de las revistas que más demostraba la realidad en sus obras. Abelardo también, en 1977, junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre, fundó la revista El Ornitorrinco. Esta revista fue una revista de resistencia cultural a la dictadura de 1986. Esto causó en Abelardo que fuera incluido en las listas negras e hizo que fuera uno de los escritores intelectuales prohibidos durante la dictadura. Luego de este suceso, se casó con su compañera Silvia Iparraguirre en 1976. El texto que a nosotros nos tocó se llama El Marica, de Abelardo Castillo. El Marica trata de una historia, un cuento, de dos chicos que son más femeninos de lo común. Por tanto, son discriminados. En especial, César, el protagonista o secundario protagonista de la historia, es más femenino que Abelardo, que es quien escribe. Estos tienen relación de amistad, se conocen en el colegio y en realidad son buenos amigos. Uno de los puntos de clímax de la historia es cuando salen de la iglesia y van a un café y un chico de su curso los molesta y ellos, en una reacción, Abelardo le pega a este niño y en una reacción César lo toma en la mano. Es ahí donde empiezan a molestarlos un poco más en el hecho de que son femeninos y de que no cumplen las reglas de la masculinidad. De hecho, una mención que hace Abelardo en el texto es cómo a César le cuesta ir al baño si es que hay otros presentes. Entonces nos damos cuenta de cómo ahora César y un poco Abelardo son discriminados por ser menos masculinos.
El tema es que cuando va evolucionando la historia, que empiezan los compañeros de curso, quieren buscar qué tan femenino es César o si simplemente no es hombre. Y quieren dar una prueba de fuego, se podría decir, que es ir a hacerse hombre, lo que se refiere ir a tener sexo o relaciones con una prostituta, que es la gorda. La situación de la gorda también es un poco deplorable porque es una señora que tiene familia y que no tiene con qué trabajar ni comer, así que tiene que prostituirse por 5 centavos, o no especifica la moneda, pero por 5 pesos. Entonces en esta como prueba de fuego van todos los niños y Abelardo y César tienen que ir. Abelardo está a la fila cuando César se escapa, porque César no se atreve. Y cuando lo va a buscar a Abelardo, lo empieza a tratar de marica, lo empieza a tratar de poco hombre, porque no se atreve a hacer una cosa tan simple para la época, o como esta prueba de fuego, de hacerse hombre. Al final, en el texto nos damos cuenta cómo Abelardo le está escribiendo a César, ya pasado una buena cantidad de años, pidiéndole perdón por la situación y declarando algo que en el momento no hizo, que es que él tampoco tuvo la valentía de ir con la gorda y tener relaciones. Así podemos darnos cuenta del texto como es una carta directamente de Abelardo a su amigo César, disculpándose por la situación que vivieron y bueno, hablando también de lo estrictas que eran las reglas de la masculinidad en esa época. Bueno, el tema que presenta este texto, el marica, trata de la carta que le manda Abelardo a su amigo César años después, pidiéndole disculpas. Y el problema general de este texto es lo poco masculino que era César y cómo esto influye en la amistad que tenía con su amigo Abelardo. Ya que Abelardo, debido a los roles que exigía la sociedad, no quería aceptar que él también tenía estas actitudes femeninas que presentaba también su amigo César. Bueno, los personajes principales de este texto son Abelardo y César. Y Abelardo tiene actitudes poco masculinas para lo que exigen la sociedad en esa época y él evita demostrarla fingiendo su masculinidad y dejándose llevar por el resto de su grupo. Bueno, después el otro personaje principal es César, que es muy amigo de Abelardo y él tiene actitudes poco masculinas que hacen que la sociedad lo aparte en cierto sentido por no actuar igual que ellos. Después está el negro y la gorda, que era la prostituta, y su marido. Después está el Colorado Martínez y Aníbal, que son compañeros de curso de César y de Abelardo. El espacio en el cual se desarrolla el texto, primero que nada es en el colegio de estos dos amigos. Después en el café y después se encuentran en la casa de la gorda, en la prostituta, que según el texto queda por las quintas. Después el tiempo de la narración, o el tiempo de lo narrado. El tiempo de lo narrado es durante el siglo XX y el tiempo de la narración es contemporánea. Después nosotros vimos que el narrador era protagonista, que era claramente Abelardo el que escribía la carta, ya que él, Abelardo, escribe una carta en primera persona a su amigo César. Después la focalización y estilo de la narración que predomina es directo, ya que los personajes hablan directamente entre ellos. El tipo de mundo de este texto es realista, ya que está más cercano a lo real, además porque no se va a lo maravilloso, pero tampoco se acerca a lo cotidiano, así lo que pasa todos los días, día a día. Después la técnica narrativa presente es el flashback, ya que claramente se ve como Abelardo está recordando hechos, escribiéndole la carta a su amigo César. Y después la intención del autor es criticar las reglas de la masculinidad en ese entonces y cómo esto determinó la vida de muchas personas en ese tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a la hipótesis del texto. Como vimos antes, El marica es un texto de Abelardo Castillo, en el que le escribe a un amigo cercano llamado César. Según nosotros, el conflicto de la obra es criticar lo estrictas que son las reglas de la masculinidad en la época, y cómo éstas definen y cegan las visiones y personalidades de otros que no las cumplen. Como primer argumento podemos constatar que, siendo clara la intención del texto, podemos ver cómo Abelardo Castillo está en contra de estas reglas. Un claro ejemplo es cómo en reiteradas ocasiones Abelardo destaca las características y acciones que definen a César como marica. Citándolo,
Vos serás raro, uno de esos pibes que no pueden orinar si hay otros en el baño. Fin de la cita. Podemos darnos cuenta que Abelardo en el texto frecuentemente concurre al narrador protagonista. Este recurso lo ocupa para buscar la cercanía entre él y el lector. Esto tiene que ver con el mensaje que Abelardo quiere enviar, no solo al lector sino que también a César. Así podemos darnos cuenta cómo el narrador protagonista es una herramienta que Abelardo ocupa para acercar al lector a el tema que trata el texto, que mencionamos antes, es criticar lo estrictas que son las reglas de la masculinidad en la época. Como otro argumento, podemos notar también el ambiente en el que vive Abelardo Castillo y cómo este se relaciona directamente con la obra. Como vimos al inicio del video, Abelardo Castillo vivió en época de dictadura y siendo de izquierda fue oprimido. Así es como podemos notar que Abelardo tiene tendencia a ir en contra de lo establecido o de cambiar un poco las reglas. Así podemos fijarnos en el mensaje también del texto en la siguiente cita. Citándolo, podemos leer. Y después lo grité. Escúchame, César, es necesario que leas esto, porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Hay cosas por las que uno, a solas, se escupe a la cara al espejo. Pero de golpe un día necesitas decirlas, confesárselas a alguien. Escúchame. Aquella noche, al salir de la pieza de la gorda, yo le pedí por favor, no se lo vaya contra nadie o a los otros, porque aquella noche yo no pude. Yo tampoco pude. Fin de la cita. Así podemos darnos cuenta que Abelardo en el texto tampoco cumple la estricta regla de la masculinidad de la época. Otro recurso es que Abelardo ocupa el mundo realista en el Marica para de nuevo acercar al lector a un problema que es muy importante, como dije antes, que son lo estricta de las reglas de la masculinidad. Así Abelardo deja en claro lo importante y cercano que es el problema. Yendo básicamente a un resumen de lo que acabo de decir, la obra busca criticar lo estrictas que son las reglas de la masculinidad, y es así como utiliza técnicas como el narrador protagonista y el mundo realista al lector de la problemática y lo importante que es resolverla, y lo presente que está para él en su entorno. Bueno, en resumen podemos decir que este escritor, Abelardo Castillo, fue un escritor súper importante, ya que él fue uno de los pocos que se atrevió a tocar estos temas tabú, que es el tema de la masculinidad, ya que en el texto podemos ver cómo César tenía actitudes femeninas que no eran aceptadas por la sociedad en la que él vivía, entonces era apartado y lo molestaban. Y también podemos ver por otro lado cómo Abelardo también tenía ciertas actitudes femeninas, pero tenía que esconderlas, ya que él quería pertenecer a ese mismo grupo. Entonces Abelardo Castillo, el escritor de este texto, se atrevió a criticar cómo era la sociedad en ese entonces y cómo la sociedad excluía a la gente que no actuaba a partir de los roles que ellos exigían. Bueno, relacionándolo con la actualidad, podemos darnos cuenta que hoy en día el tema de la masculinidad está mucho más aceptado por la sociedad, ya que si hay algún hombre con actitudes femeninas, la sociedad no va a apartarlo, como se ve en este cuento, sino que más bien lo acepta. Sin embargo, todavía hay ciertos rasgos que caracterizan a un hombre que lo hace más hombre que el otro, como por ejemplo en la juventud, que un hombre tenga más atención la atención de más mujeres, lo hace en cierto sentido más hombre, más masculino. Y a partir de ese punto de vista podemos ver que todavía queda un poco de rasgos que se ven a los hombres sobre la masculinidad, pero que sin embargo está mucho más aceptado que en ese tiempo. Bueno, eso fue todo, así que nos vemos en el próximo video. Eso, adiós.